Llega el momento de En Contexto. El María Angulo ya está lista en el estudio. El María, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa. Gracias por recibirme. Muchas gracias. Vamos a poner en contexto la noticia, lógicamente, de las últimas horas, y son estos terremotos consecutivos, magnitud 7,2, 7,5 en Venezuela, que han causado todavía un número de víctimas por determinar. Empecemos hablando de cómo se produce este tipo de fenómeno. Rosa, hay que iniciar diciendo que este fenómeno, que es conocido como el fenómeno del doblete sísmico, que es el que nos deja hoy, justo con estas imágenes de devastación en territorio venezolano que vemos en pantalla, es un evento que produce 2 terremotos seguidos, como bien lo mencionabas, uno tras del otro y de una manera casi que de inmediata. En este caso con apenas 39 segundos de diferencia, que hay que decir que se trata de un evento que se dio sobre una de las fallas tectónicas más activas de este país, que es la que se conoce como la falla de Boconó, sobre la cual profundizaremos más adelante. Pero para entender en este tema es clave recurrir a lo que solo los expertos nos pueden explicar. Por eso consultamos al ingeniero Osvaldo Felizola, quien es especialista en eventos sismológicos. Veamos qué fue lo que nos dijo. Es la primera vez que nos ocurre este doblete. Para darles una idea, son 2 terremotos que ocurre uno consecutivo al otro. El primero fue de 7,1 y el segundo fue de 7,5, es decir, aproximadamente el segundo sismo fue 2 veces y media más intenso que el primero. Eso causó que dentro del sistema sísmico venezolano, o sea, dentro de la Tierra, por decirlo así, se amplificaran los terremotos. Entonces eso hizo que muchas de las zonas, específicamente La Guaira, que es la zona norte de la ciudad de Caracas, que era donde está el puerto y el aeropuerto que sirven en la ciudad de Caracas, se concentrara una gran cantidad de energía que fue liberada lamentablemente a través de este movimiento intenso. Es clave destacar el término energía citado por el ingeniero Felizola. ¿Por qué? Porque lo que apuntan los analistas es que la falla sobre la cual se ubica el territorio afectado por estos terremotos llevaba cerca de 100 años acumulando toda esta potencia que estremeció el terreno. Es decir, que estamos hablando de cerca, Rosa, de un siglo de energía liberada en tan solo un periodo de 1 hora. Aproximadamente el 80%, ¿no?, de los habitantes de Venezuela vive en zonas de riesgo. Ya nos hablabas de la falla. Cuéntanos, ¿cuáles son las placas tectónicas que están en la zona? Bueno, pues Venezuela es un territorio ampliamente sísmico por naturaleza y esto no es nuevo. Sin embargo, que se registren 2 terremotos, el segundo de mayor magnitud que el primero y con un margen de tiempo tan estrecho, no es, Rosa, para nada común. De hecho, la última vez que fue reportado un evento similar en la zona fue hace cerca de 130 años. Pero justamente para que entendamos mejor este panorama, hicimos este mapa que lo que nos muestra es resaltados en tonos verde oscuro la placa sudamericana y en un tono verde un poco más claro la llamada placa del Caribe. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Que Venezuela está ubicada sobre un punto fronterizo entre estas 2 placas. Recordemos que las placas tectónicas son enormes fragmentos rígidos que componen toda la corteza de la Tierra y que la actividad histórica sísmica que precede a Venezuela es, Rosa, provocada precisamente por el contacto y por el deslizamiento entre esas placas. Ahora bien, ¿qué efecto tiene ese contacto? El efecto es el que nos ilustra esta imagen. En los bordes de las placas se concentra la actividad sísmica. Se producen ondas que se propagan a lo largo de la falla y que tienen un epicentro que es el que proyecta sobre la superficie el movimiento interno que se produce, que es eso que en sí sentimos como el terremoto. Y ahora es importante hablar precisamente de las fallas, de la importancia que tienen. Rosa, este es uno de los puntos clave porque Venezuela está atravesada por 3 fallas que inciden directamente en el registro de terremotos como el de este 24 de junio. Como vemos en pantalla en este otro mapa que nos muestra el sistema de fallas venezolanos, hablamos de 3 fallas principales, que son la falla de Boconó, que es la que vemos en pantalla en tono naranja, la que le sigue es la falla de San Sebastián, que es la que vemos resaltada en tono verde, y la que bordea es la falla conocida como El Pilar, que es la que vemos, Rosa, en tono violeta.
Si vemos esto en conjunto y mapeamos el panorama, la alineación de estas tres fallas está en un territorio intermedio entre las dos placas tectónicas de las que hablábamos justo hace un momento, que son la placa del Caribe y la placa sudamericana. Pero para ampliar este contexto, hablamos con otro experto que también nos dio detalles sobre el sistema de fallas en Venezuela. Se trata del geólogo Antonio Delicio. Veamos qué fue lo que nos dijo. Y nosotros tenemos un sistema de falla que recorre Venezuela de oriente a occidente en esta línea de costa que marca la zona de contacto entre dos placas tectónicas, entre la placa de Sudamérica y la placa del Caribe. Es ahí donde se está ejerciendo y bueno, hay un contacto efectivamente hay una zona de contacto y estamos bastante cerca de la zona de costa, la que está siendo más afectada por este choque de las dos placas y la liberación de energía que este choque propicia. Bien, hablemos ahora también de otras cuestiones técnicas, de la importancia de los suelos en el resultado, ¿no?, que ha causado este terremoto. Si hablamos de suelo, sin duda nos referimos a uno de los puntos más vulnerables del área afectada por los terremotos en Venezuela, dada la cercanía del borde costero, pero también de los desniveles que son propios de la montaña y las características de la tierra que hacen que esta zona sea aún más susceptible al efecto que estos movimientos telúricos pueden tener y que el impacto sea mucho mayor. Al respecto de este tema puntual sobre los suelos y la caída de las estructuras urbanas, como por ejemplo edificios, que es lo que hemos visto, Rosa, a lo largo de todas estas últimas horas, el ingeniero Felizola nos hizo las siguientes precisiones. También los suelos de esas regiones tienden a ser un suelos más de tipo, digamos, no tan firmes como lo que se ve en otras partes del país. Recordemos que a lo largo de todo el territorio venezolano, básicamente fue construida a partir del río Orinoco, que por eso que se dice que toda la zona norte de Venezuela es hecha de sedimentos de ríos. Eso hace que los suelos sean relativamente suaves y estos edificios lamentablemente tenían esta fuerza sísmica tan intensa en unos suelos que lamentablemente amplifican o no logran amortiguar toda esa energía, fue que empezó a pasar esta horrible intensidad. Eli, ya lo has comentado al inicio de esta explicación que nos has ofrecido. Ha habido otros episodios parecidos. Detállanos cuáles se han registrado a lo largo de la historia. No hay que ir muy lejos. De hecho, movimientos como este se han dado en Venezuela ya varias veces. El año pasado, el 2025, justo se presentó otro doblete sísmico. Esto se dio durante el mes de septiembre y aunque fue de una menor intensidad, se presentaron, Rosa, dos terremotos consecutivos. Hablamos de uno de magnitud 6,2 que fue seguido por otro de magnitud 6,3, también separados por un estrecho margen de diferencia temporal. Si ampliamos el espectro desde la región latinoamericana hacia un panorama mucho más global, debemos hablar también de lo que ocurrió en el año 1997 en Pakistán, cuando también se presentó otro doblete sísmico, uno de magnitud 7,0 y otro de magnitud 6,8. Aquí llegamos, Rosa, a un punto importante y es el de la complejidad que representa para los expertos en el estudio de este fenómeno, ya que no puede ser interpretado como una especie de réplica natural. Ellos evalúan los efectos en gran medida por la capacidad de devastación, dado que cuando llega el segundo terremoto todavía las estructuras están casi que en movimiento, estremecidas por el temblor anterior. Y esto incide en la capacidad de resistencia y se da lo que vemos, la fragilidad y la rapidez con la que se desploman los edificios, las casas, múltiples estructuras. Así las cosas, Venezuela se enfrenta ahora a algo mucho más profundo y delicado que el efecto de esos temblores. Y es, Rosa, el reto de fortalecer las normas de construcción de cara a las labores de reparación que sin duda vienen ahora en adelante. Pues este y otros retos los iremos siguiendo aquí en France 24. Muchísimas gracias por esta explicación, Eli. Seguiremos atentos. Gracias por recibirme. A continuación, Ciencia y Tecnología.